Bienvenidos. Este es el día número 176. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Que venga sobre nosotros el auxilio del Espíritu Santo. Sin esta gracia, sin este don, nuestra lectura sería puro recuerdo o pura fantasía. Que venga sobre nosotros la gracia del Espíritu y nos conceda comprender lo que Dios quiere que entendamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del primer libro de las Crónicas, capítulo 1. Adán, Set, Enos, Kenán, Mahalalel, Yeret, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Yaván fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Javila, Sabta, Raema y Sabteca. Los descendientes de Raema fueron Seba y Dedán. Cus fue padre de Nimrod, que fue el primer guerrero sobre la tierra. Misraim fue padre de los Yuditas, de los Anamitas, de los Yahabitas, de los Naftujitas, de los Patrusitas, de los Caslujitas y de los Caftoritas, de donde proceden los filisteos. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het, también de los Jebuseos, de los Amorreos, de los Girgasitas, de los Givitas, de los Arqueos, de los Cineos, de los Arbaditas, de los Semaritas y de los Jamateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mesec. Arpaxad fue padre de Selah y este fue padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El nombre del primero era Peleg, porque fue en su tiempo cuando se dividió la tierra. Su hermano se llamaba Yoctán. Yoctán fue padre de Almodad, Selef, Hasarmavet, Yerach, Adoram, Usal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Javila y Yobab. Todos estos fueron descendientes de Yoctán. Sem, Arpaxad, Selah, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terach, Abram, o sea, Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Esta fue su descendencia. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, luego Kedar, Abdeel, Mibsam,
Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Ketma. Estos son los hijos de Ismael. Descendientes de Keturá, concubina de Abraham. Ella dio a luz a Simrán, Yoxán, Medán, Madián, Isbach y Suach. Los hijos de Yoxán fueron Sabá y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Enoc, Abidá y Eldaá. Todos estos son descendientes de Keturá. Abraham fue padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los descendientes de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Yeús, Yaelam, Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefi, Gaetam, Kenaz, Timná y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Nahad, Serach, Samá y Misá. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Jomam, y la hermana de Lotán fue Timná. Los hijos de Sobal fueron Alián, Manahat, Ebal, Sefi y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Aía y Aná. Los descendientes de Aná fueron Disón y sus hijos, a saber, Hamrán, Esban, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilhán, Saaván y Yaacán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los reyes que reinaron en Edom, antes que los israelitas tuvieran un rey, son los siguientes. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinjaba. Cuando murió Bela, lo sucedió Yobab, hijo de Serach de Bosra. Cuando murió Yobab, lo sucedió Husam del país de los temanitas. Cuando murió Husam, lo sucedió Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Hadad, lo sucedió Samlá de Masreca. Cuando murió Samlá, lo sucedió Saúl de Rehobot del río. Cuando murió Saúl, lo sucedió Baal-Hanán, hijo de Akbor. Cuando murió Baal-Hanán, hijo de Akbor, lo sucedió Hadad. El nombre de su ciudad era Pai, y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, que a su vez era hija de Mesahab. Murió Hadad, y hubo caudillos en Edom, el caudillo Timná, el caudillo Aliá, el caudillo Yetet, el caudillo Oholibamá, el caudillo Elá, el caudillo Pinón, el caudillo Kenaz, el caudillo Temán, el caudillo Mipsar, el caudillo Magdiel, el caudillo Hiram. Estos fueron los caudillos de Edom. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Issacar y Zabulón, Dan, José y Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Judá fueron Onán y Selá. Los tres le nacieron de la hija de Suá, la cananea. El primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Tamar, la nuera de Judá, le dio a luz a Pérez y a Serach. Los hijos de Judá fueron 5 en total.
Los hijos de Pérez fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Serach fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Dardá, 5 en total. El hijo de Carmí fue Acar, que perturbó a Israel por haber violado el anatema. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos que tuvo Hezrón fueron Yerachmeel, Ram y Kelubai. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nachzón, príncipe de los hijos de Judá. Nachzón fue padre de Salmá. Salmá fue padre de Booz. Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre de Eliab, su primogénito, de Abinadab, su segundo hijo, de Simea, el tercero, de Natanael, el cuarto, de Radai, el quinto, de Osem, el sexto, y de David, el séptimo. Sus hermanas fueron Seruyá y Abigail. Los hijos de Seruyá fueron Abisai, Joab y Asahel, 3 en total. Abigail dio a luz a Amasá, cuyo padre fue Yeter, el ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, tuvo hijos con Asubá, su mujer, y con Ieriot. Sus hijos fueron Ieser, Sobab y Ardón. Cuando murió Asubá, Caleb tomó por esposa a Efratá, y de ella le nació Hur. Hur fue padre de Urí, y Urí fue padre de Besalel. Después Hezrón se unió a la hija de Maquir, padre de Galaad. Él tenía 60 años cuando la tomó por esposa, y de ella le nació Segub. Segub fue padre de Yair, el cual fue dueño de 23 ciudades en el país de Galaad. Pero Gesur y Aram le quitaron los campamentos de Yair, y además Kenat y sus poblados, 60 ciudades en total. Todos ellos eran descendientes de Maquir, padre de Galaad. Cuando murió Hezrón, Caleb se unió a Efratá, la esposa de su padre Hezrón, y de ella nació Ashur, padre de Tecoa. Los descendientes de Yerachmeel, el primogénito de Hezrón, fueron Ram, su primogénito, Buná, Oren, Osem y Ahías. Yerachmeel tuvo otra mujer llamada Atará, que fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el primogénito de Yerachmeel, fueron Maas, Yamin y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Iadá. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abihail, y ella dio a luz a Ahban y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin tener hijos, y el hijo de Apaim fue Isei. El hijo de Isei fue Sesán, y el hijo de Sesán, Ahlai. Los hijos de Iadá, el hermano de Samai, fueron Yeter y Jonatán. Yeter murió sin tener hijos, y los hijos de Jonatán fueron Pelet y Sasá. Estos fueron los descendientes de Yerachmeel. Sesán no tuvo hijos sino hijas. Él tenía también un esclavo egipcio que se llamaba Yarjá, a quien dio como esposa una de sus hijas, y ésta fue madre de Atai. Atai fue padre de Natán. Natán fue padre de Sabad. Sabad fue padre de Eflal. Eflal fue padre de Obed. Obed fue padre de Jehú. Jehú fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Geles. Geles fue padre de Elasá. Elasá fue padre de Sismai. Sismai fue padre de Salum. Salum fue padre de Yecamías.
y Ecamías fue padre de Elisama. Los descendientes de Caleb, el hermano de Hierachmeel, fueron los siguientes: Mesá, su primogénito, que fue padre de Sif, y los hijos de Maresá, padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapuaj, Rekem y Semá. Semá fue padre de Raham, el padre de Yorkeam. Rekem fue padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue padre de Bet-Sur. Efá, la concubina de Caleb, dio a luz a Harán, Mosá y Gasés. Harán fue padre de Gasés. Los hijos de Yadai fueron Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efá y Saaf. Maacá, la concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirhaná. También dio a luz a Saaf, el padre de Matmaná, y a Seba, el padre de Macbená y de Gibea. La hija de Caleb fue Acsá. Estos fueron los hijos de Caleb. Los descendientes de Hur, el primogénito de Efratá, fueron Sobal, padre de Kiriat Yearim, Salmá, padre de Belén, Jaref, padre de Bet-Gader. Los descendientes de Sobal, el padre de Kiriat Yearim, fueron Haroé, es decir, la mitad de los manahatitas, y los clanes de Kiriat Yearim, a saber, los itríes, los putíes, los sumatíes y los misraíes. De ellos proceden los soratíes y los de Estaol. Los descendientes de Salmá fueron Belén y los netofatíes, Atrot Bet Joab, la otra mitad de los manahatitas, los soríes, los clanes de los sofríes que habitaban en Yabés, los tiratíes, los simatíes y los sucatíes. Estos son los kenitas, descendientes de Hamat, padre de la casa de Recab. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 11, versículos del 16 al 31. Una mujer agraciada obtiene la gloria, y los audaces obtienen la riqueza. El hombre fiel se hace bien a sí mismo, pero el cruel atormenta su propia carne. El malvado obtiene un salario engañoso y el que siembra justicia, una recompensa segura. Así como la justicia conduce a la vida, el que va detrás del mal camina hacia la muerte. Los corazones tortuosos son abominables para el Señor, pero los que caminan con integridad gozan de su favor. Tarde o temprano el malo no quedará impune, pero la descendencia de los justos se salvará. Anillo de oro en la trompa de un cerdo. Es la mujer hermosa, pero falta de juicio. Los justos no desean más que el bien, y los malvados solo pueden esperar el furor. Uno da generosamente y acrecienta su haber. Otro ahorra más de la cuenta y acaba en la indigencia. El hombre generoso prosperará, y al que da de beber le saciarán la sed. El pueblo maldice al que acapara el trigo, pero cubre de bendiciones al que lo vende. El que busca ardientemente el bien se gana el favor, pero el que busca el mal lo alcanzará. El que confía en su riqueza se marchita, pero los justos crecerán como el follaje. El que perturba su propia casa heredará viento, y el necio será esclavo del sabio. El fruto de la justicia es árbol de vida, y el sabio cautiva los corazones. Si el justo es retribuido en la tierra, ¿cuánto más el malvado y el pecador?
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu, llevando a término la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Háganme un lugar en sus corazones. Nosotros no hemos perjudicado ni arruinado ni explotado a nadie. No digo esto para condenarlos. Como ya les dije, ustedes están en mi corazón unidos en la vida y en la muerte. Yo siempre les hablo con toda franqueza y tengo sobrados motivos para gloriarme de ustedes. Esto me llena de consuelo y me da una inmensa alegría en medio de todas las tribulaciones. Cuando llegamos a Macedonia no tuvimos descanso. De todas partes nos acosaban las tribulaciones, luchas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los afligidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que ustedes le prodigaron. Él nos habló del profundo afecto, del dolor y de la preocupación que ustedes sienten por mí, con lo cual me alegré más todavía. Porque si bien es verdad que los entristecí con mi carta, no me lamento de haberlo hecho. Si antes lo lamenté, al saber que aquella carta, aunque solo fuera momentáneamente, los entristeció, ahora me regocijo, no porque ustedes se hayan puesto tristes, sino porque esa tristeza fue motivo de arrepentimiento. Ustedes, en efecto, han experimentado la tristeza que proviene de Dios, de manera que nosotros no les hemos hecho ningún daño. Esa tristeza produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no se debe lamentar. En cambio, la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense bien lo que ha producido en ustedes la tristeza que proviene de Dios. ¡Cuánta solicitud! ¿Qué digo? ¡Cuántas excusas! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Cuántos deseos ardientes! ¡Qué preocupación! ¡Qué castigo ejemplar! De todas las maneras posibles, ustedes han demostrado que son inocentes en este asunto. En realidad, yo no les escribí a causa del ofensor, ni siquiera a causa del ofendido, sino para que se ponga de manifiesto delante de Dios la solicitud que ustedes tienen por nosotros. Esto nos ha servido de consuelo, y a este consuelo personal se agregó una alegría mucho mayor todavía, la de ver el gozo de Tito después que fue tranquilizado por ustedes. Y si delante de él me glorío un poco de ustedes, no me avergüenzo de ello. Todo lo contrario, de la misma manera que siempre les he dicho la verdad, también en esta ocasión se comprobó que era legítimo el orgullo que sentí por ustedes delante de Tito. Y el afecto que él les tiene se acrecienta cuando recuerda la obediencia, el respeto y la reverencia con que lo recibieron. Por eso me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.